Temporada 1. Una segunda vida capítulo 1. El último parpadeo. Dicen que cuando una persona está a punto de morir, toda su vida pasa frente a sus ojos. No es cierto. No pasa frente a tus ojos. La vuelves a vivir. No sentía mis piernas. Intenté mover un dedo. Nada. Mi respiración era pesada, como si cada bocanada de aire estuviera llena de cristales que desgarraban mi pecho desde dentro. Todo estaba frío. Demasiado frío. La carretera. Nunca imaginé que el asfalto pudiera sentirse tan helado. Quise abrir los ojos por completo, pero solo uno respondía. El otro, simplemente ya no quería obedecer. Las luces. Rojo. Azul. Rojo. Azul. Las patrullas iluminaban el cielo nocturno mientras todo alrededor se escuchaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Tenemos un menor atropellado. Apresúrense. No pierde el pulso. Necesitamos una ambulancia ya. Las voces llegaban distorsionadas. Con eco. Como si estuvieran a kilómetros de distancia. No entendía qué estaba pasando. Hasta que recordé. Los audífonos. El volumen al máximo. El partido de voleibol había terminado hacía apenas unos minutos. Habíamos ganado. Todavía recordaba las bromas de mis amigos mientras caminábamos. Poco a poco todos fueron tomando caminos diferentes hasta que terminé caminando solo hacia mi casa. Después. Luces. Un convoy de camionetas blancas. Patrullas. Y luego. Oscuridad. No oscuridad. Dolor. Un dolor imposible de describir. Sentía que mi cuerpo estaba roto por dentro. Como si cada hueso hubiera decidido partirse al mismo tiempo. Intenté levantarme. No pude. Quise gritar. Solo salió aire. Entonces entendí. Me voy a morir. No podía terminar así. Tenía 15 años. Quería seguir jugando videojuegos. Quería terminar todos esos animes que tenía pendientes. Quería aprender japonés algún día. Quería viajar. Quería graduarme. Quería seguir viendo a mis amigos. Quería abrazar a mi familia otra vez. Quería vivir. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la sangre que escurría por mi rostro. Nunca había sentido tanto miedo. No miedo al dolor. Miedo a desaparecer. Mi cerebro empezó a recordar cosas sin detenerse. Mi primer día de escuela. Mi primer gol. La primera vez que jugué Minecraft. Las risas con mis amigos. Mi mamá llamándome para cenar. Mi papá enseñándome cosas. Las tareas. Los exámenes. Los cumpleaños. Las peleas. Las reconciliaciones. Todo. Absolutamente todo. Era como si cada recuerdo quisiera despedirse de mí. Mi respiración empezó a hacerse más lenta. El ruido desaparecía. El frío ya no dolía. De repente. Calma. Una paz imposible de explicar. Ya no sentía mi cuerpo. Ya no sentía miedo. Solo. Silencio. Abrí los ojos. No eran mis ojos. Todo era blanco. Una luz cálida. No lastimaba. No había suelo. No había techo. No había tiempo. No había nada. Pensé que quizá esto era la muerte. O el cielo. O simplemente mi cerebro apagándose. No lo sabía. Intenté hablar. No salió ninguna palabra. Entonces la luz comenzó a deshacerse lentamente. Como niebla llevada por el viento. Y todo. Desapareció. Frío. Muchísimo frío. No era el mismo. Este era húmedo. Pegajoso. Escuchaba voces. Varias. Masculinas. Una femenina. No entendía las palabras. Mi cabeza pesaba. Sentía el cuerpo increíblemente extraño. Como si hubiera olvidado cómo mover cada músculo. Escuché un sonido. Un llanto. Tardé varios segundos en darme cuenta. Era el mío. Abrí los ojos de golpe. Todo era borroso. Un techo blanco. Lámparas redondas. Personas con cubrebocas. Guantes. Batas. Hospital. Hospital. Una oleada de alivio me recorrió el cuerpo. Sobreviví. Intenté incorporarme. No pude. No podía controlar mis brazos. Ni mis piernas. Ni siquiera podía sostener mi cabeza. Entonces alguien me levantó. Sentí unas manos enormes rodeándome con cuidado. Una mujer. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Sonreía mientras lloraba. Decía algo. No lograba entenderlo. Mi corazón comenzó a acelerarse. No. Eso no tenía sentido. Miré mis manos. Eran diminutas. Demasiado pequeñas. Las abrí. Las cerré. Otra vez. Otra. No. Intenté gritar. Solo salió el llanto de un recién nacido. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No puede ser. La mujer me acercó lentamente a su pecho. Podía escuchar los latidos de su corazón. Fuertes.
Constantes. Reales. No era un sueño. Los médicos seguían hablando. Esta vez logré entender algunas palabras. Inglés. Perfecto inglés. Healthy baby. Excelente heartbeat. Beautiful leyes. Una enfermera sonrió. Es increíble beautiful. Otro médico observó una lámpara frente a mis ojos. Frunció ligeramente el ceño. Interesting. La enfermera levantó la vista. What is it? Is irises. I had never seen this exact shade before. No entendía todo, pero sí lo suficiente. Inglés. Estados Unidos. ¿Por qué entendía inglés tan fácilmente? No. La pregunta correcta era otra. ¿Por qué seguía vivo? El médico volvió a hablar. The child presents congenital albinismo. La mujer bajó la mirada hacia mí. No parecía preocupada. Solo me observaba con un cariño imposible de fingir. ¿Is he going to be okay? Yes. Completely healthy. Is skin lacks pigmentation. Is I will remain white. Is eyes are unusually blue. Bad medically. Es fine. La mujer soltó un largo suspiro. Después. Me abrazó. Con fuerza. Como si hubiera esperado ese momento durante toda su vida. Yo, en cambio. No podía dejar de temblar. Reencarné, la idea era absurda. Ridícula. Imposible. Pero. ¿Qué otra explicación había? No estaba soñando. No era un coma. No era una alucinación. Recordaba perfectamente mi vida anterior. Mi nombre. Mi casa. Mi familia. Mis amigos. Todo. Pero ahora. Había nacido otra vez. Las siguientes horas fueron una tortura silenciosa. No podía hablar. No podía preguntar nada. No podía moverme. Solo observar. Las enfermeras entraban y salían. Los médicos revisaban mis signos vitales. Cada vez entendía un poco más el inglés. O, mejor dicho. Recordaba cómo entenderlo. Mi cerebro parecía unir recuerdos viejos con uno completamente nuevo. Era extraño. Demasiado extraño. La mujer seguía a mi lado. No dejaba de mirarme. Sonreía cada vez que yo abría los ojos. Yo intentaba devolverle la mirada. No sabía quién era. Pero. Sentía que debía hacerlo. Ella no tenía la culpa de nada. Era mi nueva madre. Y esa idea. Dolía. Porque aceptar eso significaba aceptar otra cosa. Mi mamá. La de mi vida anterior. Nunca volvería a abrazarme. Esa noche. Mientras todos dormían. Abrí los ojos. El silencio del hospital era absoluto. Las máquinas emitían pequeños pitidos rítmicos. Miré por la ventana. La luna iluminaba parte de la habitación. Sentí un nudo en la garganta. No podía llorar. Ya había llorado demasiado. Solo observé el reflejo del cristal. Cabello completamente blanco. Piel tan pálida que parecía porcelana. Ojos azules. Extrañamente brillantes incluso con poca luz. Me quedé mirándolos durante varios segundos. No se parecían a los míos. No se parecían a los de nadie que hubiera conocido. Y, por un instante. Una idea completamente irracional cruzó mi mente. Se parecen, ... No. Negué para mí mismo. Deja de pensar en anime. Acabas de reencarnar. Tu cerebro está buscando explicaciones donde no las hay. No todo tiene que ver con Jujutsu Kaisen. Volví a cerrar los ojos. Intentando convencerme de que aquello no significaba nada. Sin saber. Que acababa de ignorar la primera pista del mayor misterio de mi nueva vida. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Un mundo demasiado brillante. Nacer por segunda vez debería sentirse como un milagro. Pero nadie te advierte que un milagro también puede ser aterrador. Los primeros 3 años de mi nueva vida fueron los más extraños que una persona podría experimentar. Para cualquier persona a mi alrededor, yo era simplemente un niño. Un niño con cabello blanco. Un niño con ojos extraños. Un niño que parecía demasiado tranquilo para su edad. Pero nadie sabía la verdad. Dentro de ese pequeño cuerpo no había una mente nueva. Había una historia completa. Una vida terminada. Una vida que todavía podía recordar. Durante mis primeros meses tuve que aprender algo que jamás imaginé que tendría que aprender otra vez. Vivir. No sobrevivir. No existir. Vivir. Porque aunque mi mente recordaba haber tenido 15 años, mi cuerpo no sabía hacer nada. Era frustrante. Mi cerebro entendía conceptos complejos. Recordaba videojuegos. Historias. Conversaciones. Incluso podía analizar situaciones como un adolescente. Pero mi cuerpo solamente podía llorar cuando tenía hambre. Dormir cuando estaba cansado. Y mirar el mundo sin poder hacer nada.
Era como tener un libro lleno de conocimientos encerrado dentro de una caja cerrada. Pero poco a poco esa caja comenzó a abrirse. Primero fueron los sonidos. Después las palabras. Después los movimientos. Mis padres estaban emocionados por cada pequeño avance. Para ellos era la primera vez viendo crecer a su hijo. Para mí era una experiencia completamente diferente. Porque ahora podía apreciar cosas que antes ignoraba. La paciencia de mis padres. El esfuerzo que hacían. El cansancio que ocultaban. Los pequeños sacrificios que nadie nota. Cosas que en mi primera vida simplemente había dado por sentado. Mi madre fue la primera persona que logró atravesar la barrera que había creado. Al principio era difícil. Yo la miraba y una parte de mí pensaba, ella no es mi madre. Pero otra parte comenzaba a decir, ella es la persona que estuvo conmigo cuando desperté en este mundo. La persona que me cargaba cuando lloraba. La persona que se quedaba despierta cuando estaba enfermo. La persona que sonreía aunque estuviera cansada. Y lentamente. Sin darme cuenta. Comencé a quererla. Mi padre era diferente. No era tan expresivo. No mostraba sus emociones con facilidad. Pero yo podía verlo. Mis ojos podían notar cosas que nadie más notaba. La forma en la que me observaba cuando pensaba que estaba dormido. La manera en la que revisaba que estuviera bien antes de salir de casa. La sonrisa que intentaba esconder cuando yo hacía algo nuevo. Él no decía mucho. Pero sus acciones hablaban por él. El idioma fue algo sencillo. Demasiado sencillo. Mi cerebro parecía adaptarse automáticamente. Cada palabra que escuchaba era almacenada. Cada expresión. Cada significado. En poco tiempo podía entender conversaciones completas. Lo extraño era que nadie sospechaba nada. Para ellos simplemente era un niño aprendiendo rápido. Un niño inteligente. Nada más. Pero entonces llegó el verdadero problema. Mis ojos. Al principio pensé que eran una ventaja. Una habilidad curiosa. Algo que me hacía especial. Pero después entendí que tener una percepción superior no siempre era bueno. Porque yo no veía el mundo como los demás. Yo veía demasiado. Cuando una persona entraba a una habitación, yo no veía solamente a una persona. Veía cientos de detalles. El movimiento de sus dedos. El ritmo de su respiración. La tensión en sus músculos. El cambio de temperatura alrededor de su cuerpo. La forma en que sus ojos se movían antes de hablar. Era información constante. Sin descanso. Sin pausa. Recuerdo una noche. Tenía aproximadamente 2 años. Mis padres estaban dormidos. La casa estaba completamente silenciosa. Yo estaba acostado mirando el techo. Pero no podía dormir. Porque podía escuchar todo. El refrigerador. El viento afuera. El pequeño sonido de la madera expandiéndose. La respiración de mis padres en la habitación. Todo. Era demasiado. Me levanté lentamente. Tomé una pequeña manta. Y cubrí mis ojos. El mundo desapareció parcialmente. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí alivio. Mis padres lo notaron. Al principio pensaron que era un juego. Después pensaron que era una costumbre extraña. Hasta que un día mi madre me encontró escondido debajo de una mesa con los ojos cubiertos. Su expresión cambió. No era preocupación. Era miedo. No miedo de mí. Miedo de que algo estuviera mal. Fue entonces cuando comenzaron los estudios. Médicos. Especialistas. Pruebas. Luces. Máquinas. Durante horas revisaron mis ojos. Y mientras ellos buscaban una respuesta. Yo también la buscaba. El médico tardó más de lo normal. Miraba los resultados una y otra vez. Finalmente dijo. Nunca había visto algo así. Mis padres se tensaron. Pero después continuó. Su visión es perfecta. Demasiado perfecta. No encontramos ningún problema. De hecho. Es probablemente la mejor visión que hemos registrado en un niño de su edad. Para ellos era una noticia increíble. Para mí era otra cosa. Porque yo seguía pensando. Si esto es normal para mí, ¿qué más puedo estar haciendo sin darme cuenta? A los 3 años ya caminaba. Aunque había algo extraño. Mi cuerpo era lento. Pero mi mente no. Muchas veces calculaba mal. Sabía exactamente dónde estaba todo. Pero olvidaba que mis piernas todavía eran pequeñas. Caía. Me levantaba. Lo intentaba otra vez. Una tarde ocurrió algo que cambiaría mi forma de verme. Estaba jugando en un parque. Había varios niños alrededor. Uno de ellos lanzó una pelota. El lanzamiento fue malo. La pelota venía directamente hacia mi rostro. Cualquier niño normal habría cerrado los ojos. Yo no. Porque vi todo. La trayectoria. La velocidad. La distancia. El momento exacto del impacto. Y entonces.
Pasó algo. La pelota se detuvo. No completamente. No como si hubiera golpeado una pared. Fue más extraño. Como si el espacio entre nosotros se hubiera vuelto más largo. La pelota perdió velocidad. Como si algo invisible estuviera frenándola. Después cayó al suelo. Todos pensaron que había sido suerte. Yo también quería pensar eso. Pero esa noche no pude dormir. Porque recordé algo. Una escena. Un personaje. Una habilidad. Un nombre. El infinito. Me quedé mirando mis manos durante mucho tiempo. Después me reí. Una risa nerviosa. Porque la idea era absurda. Yo estaba relacionando mi vida con un anime. Una obra de ficción. No tenía sentido. Pero entonces pensé. También pensé que reencarnar era imposible. Y eso era precisamente lo que más me preocupaba. Durante esos 3 años también aprendí algo doloroso. Mi vida anterior estaba desapareciendo poco a poco. No los recuerdos. Los sentimientos. Antes recordaba a mis antiguos amigos y sentía como si estuvieran a mi lado. Ahora. Era diferente. Seguían siendo importantes. Pero estaban lejos. Como fotografías guardadas en una caja. Una noche miré una foto de mi nueva familia. Mis padres. Yo. Una sonrisa que todavía estaba aprendiendo a sentir como mía. Y entendí algo. No tenía que elegir entre 2 vidas. Podía amar ambas. La que perdí. Y la que estaba construyendo. Entonces llegó el día que destruyó toda mi idea de normalidad. Estaba sentado viendo televisión con mis padres. Un programa de noticias apareció. Hablaban de un héroe. Al principio no presté atención. Hasta que vi la imagen. Un hombre enorme. Traje blanco y rojo. Capa. Bigote. Una presencia imposible de ignorar. Mi cerebro tardó menos de un segundo en reconocerlo. No. No podía ser. El reportero dijo su nombre. Y sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Omni-Man. En ese instante todas las piezas comenzaron a unirse. Los héroes. Los poderes. Ese mundo. Mis ojos. Mis extrañas habilidades. Todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Porque por primera vez tuve una certeza. No estaba en mi mundo. No estaba en una simple segunda oportunidad. Estaba en un universo donde las personas podían volar. Donde existían seres capaces de destruir ciudades. Donde la humanidad estaba protegida por alguien que... Yo sabía que no era quien aparentaba ser. Mis padres notaron mi expresión. ¿Qué pasa? No respondí. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirles que acababa de reconocer a uno de los seres más peligrosos de este mundo? ¿Cómo podía decirles que sabía cosas que nadie debería saber? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo. Pensando. Calculando. Recordando. Porque ahora tenía una nueva pregunta. Una pregunta mucho más aterradora que cualquier otra. Si este mundo es invencible, ¿qué soy yo? Y mientras cerraba los ojos. Sin saberlo. Algo dentro de mí también estaba despertando. Algo que llevaba 3 años observando. Esperando. Aprendiendo. Fin del capítulo 2.